Muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que se apuntaron. Y bueno, bienvenidos a todos los que lo van a ver también en diferido y a lo mejor los que lo vean en un futuro, aunque no se hayan inscrito esta vez. Bueno, como habíamos dicho, como les había presentado en algún momento, estos son más o menos los temas que vamos a tocar. Es quiénes o qué son estos 72 nombres de Dios, cuál es el origen, o sea, de quién se los sacaron de la manga, de dónde salen. ¿Cuál es su orden y su clasificación? Bueno, aquí es más o menos vamos a aclarar qué dice la tradición judía más antigua sobre esto y qué otras clasificaciones hay para no confundirnos, porque creo que, digo, yo no soy muy dogmático en esto, digo, existen, la clasificación básicamente es algo que nos inventamos los humanos, entonces seguramente alguien clasificó eso de varias maneras, pero es importante como distinguir quién clasificó qué y quién clasificó otra cosa y cómo, para no confundir, digamos, clasificaciones diferentes. La otra sería, ¿cuál es el propósito de estas energías y cómo nos ayuda esta tecnología? Ya hay una cosa, digamos, más específica, incluso que se combina con un poco de ciencia, por así decirlo, ¿no? Y por último, vamos a saber cómo, eh, bueno, no, obviamente no vamos a entrar en cómo utilizarlos porque pues, eso es como otro tema por sí solo, pero vamos a ver, digamos, cuáles son las maneras en que podríamos investigar más de cómo utilizarlos, ¿no? Ok, entonces empezamos por el principio. Entonces, ¿quiénes son, perdone con el signo, quiénes son estas 72 nombres de Dios? Bueno, básicamente son portadores de una energía específica, que lo que, como les he repetido muchas veces en las meditaciones, nos ayudan a potenciar dones y habilidades o capacidades, pero son esas capacidades o habilidades y dones que están, por así decirlo, dormidos dentro de nosotros. Existen ya dentro de nosotros, están inherentes, son inherentes a nuestra alma. Y lo que nos ayuda estas 72 letras, estas 72 nombres, perdón, combinaciones de letras, es a despertarlas y a poder, digamos, volver a conectar con ello, ¿no? Como sabemos, estas están representadas por las 22 letras del alfabeto y también se dice, bueno, por las 22 letras, excepto Gimel. Para quien no conozca Gimel, se los voy a mostrar muy rápidamente. Un segundo, que la encuentro en estas cartas, a ver si funciona acá. Entonces, Gimel no, es esta, Ujú, ¿ok? Es como una nun con una patita más o menos. ujú. Entonces, Gimel no existe, no está dentro de los 72 nombres de Dios, porque representa también la palabra o es la letra con la que comienza la palabra Gaba, y es esta palabra la que significa orgullo. Eh, entonces, por eso no se usa y se deja fuera de estas 72 nombres. Por otro lado, también Gimel es una energía sanadora, o sea, no hay que ponerla nada más como que algo malo, pero también, como sabemos, todo tiene como dos significados y también significa la energía sanadora que nos invita siempre a dar y que nos invita siempre a dar para vaciarnos y no morir, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un talento y no lo damos, no lo compartimos, básicamente ese talento, esa capacidad, esa habilidad va, como quien dice, secándose, ¿no? Y nos morimos nosotros junto con eso. Entonces, digamos, es la contraparte de Email. Pero bueno, por otro lado, estos 72 nombres podemos entender que tienen dos naturalezas o son de dos naturalezas, que serían la femenina, que son aquellos nombres que hemos visto que terminan con IA o Yod Ha Hei, perdón, y la naturaleza masculina, que son aquellos con la terminación El, que son los que terminan con, eh,
al, Lamed, digo, perdón, Aleph Lamed, Aleph Lamed. Entonces, también decimos que estos ángeles son los que se encuentran en la frontera entre lo finito y lo infinito, ¿no? Entre lo finito, o sea, entre la realidad física y el Ein Sof. Entonces decimos que estos son como si fuera un cinturón de barrera o de borde que separa el mundo finito y lo finito. Están formadas entonces, como decíamos, por tres letras hebreas. La primera es una carga positiva, la segunda letra es una carga negativa y la tercera se dice que es el cable a tierra para que esa información, que básicamente una información es una energía, la energía es información, baje a nuestras almas, no baje a donde nos encontramos nosotros. Y esto nos pone siempre en contacto con fuerzas espirituales que tienen una frecuencia muy alta. Por eso siempre decimos que si hay alguien que no esté habituado a utilizar este tipo de energías, es bueno, por ejemplo, cubrirse la cabeza para evitar a lo mejor dolores de cabeza o evitar reacciones fuertes. El otro día alguien en la meditación pasada me comentaba que después de la meditación tenía no era un dolor, pero era una sensación como de vacío en el estómago. Y después de hablar un poquito con ella, me decía que básicamente había estado teniendo como algunas situaciones emocionales fuertes en los días anteriores. Y lo que pasa es que estas fuerzas espirituales de alta frecuencia lo que hacen es como si trataran de sacar o de mover todo aquello que no está en resonancia con esa frecuencia espiritual, con esa frecuencia alta. Y entonces, en ese sentido, van a lo mejor a veces a hacernos que experimentemos ciertas síntomas, por así decirlo, físicos incluso, cuando esa energía se mueve, ¿no? Entonces, qué influencia tienen estas 72 fuerzas en nuestra vida física? Bueno, sabemos que son protectores en general de energía negativa, que nos ayudan a borrar o a deshacernos de las inscripciones negativas ancestrales, protege de las tendencias destructivas del ego y obviamente como lo que hace es despertar esos atributos o características que son habilidades y dones de nuestra alma, lo que hace es revelar el potencial del alma. Revelar quiere decir simplemente manifestar el potencial de nuestra alma. Ahora, ¿por qué nos dice que protege de las tendencias destructivas del ego? Bueno, esto es básicamente porque decimos que el ego es una vestidura, ¿no? El ego son los lentes de nuestra percepción subjetiva, donde nosotros nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea y a todas las personas con las que convivimos y la experimentamos desde nuestra realidad interior, pero desde nuestra realidad subjetiva. Y todo eso, digamos que conforma la subjetividad de nuestra percepción es el ego, porque realmente, por eso a veces podemos experimentar, por ejemplo, una misma persona y a una persona le puede caer perfecto y a la otra persona le puede caer en el hígado, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Pues es la misma persona, ¿no? Pero simplemente es el filtro, digamos, que es el ego o esa vestidura que nos ponemos o esa identidad que nos ponemos en el ego actúa como un lente de percepción subjetiva y entonces hace que veamos distorsionada, por así decir, la realidad. Entonces, ¿por qué decimos que nos protege de las tendencias destructivas del ego? Pues porque normalmente tenemos unas ideas de lo que es el mundo, unas ideas de lo que es la realidad, y yo voy a probablemente percibir mi vida de acuerdo a eso que mi ego me dice que la vida es, ¿no? Que puede ser tanto positivo como negativo. Y está muy bien cuando es positivo, ¿no? Pero cuando es negativo, cuando yo a lo mejor percibo la vida como una situación que a lo mejor es amenazante, ¿no? Puedo percibir la vida como una serie de situaciones amenazantes todo el tiempo, como algo que me tiene todo el tiempo en peligro, ¿no?
Creo que, por ejemplo, eso es algo que sucede ahora en nuestra conciencia colectiva, ¿no? Es algo que estamos como que cada vez más en, en el límite de sentirnos siempre como en la amenaza de algo. La amenaza ambiental, la amenaza del COVID, la amenaza del narco, la amenaza de algo. Hay siempre algo que está como quitándonos, por así decirlo, la paz, ¿no? Entonces, estas 72 fuerzas nos ayudan a elevar nuestra conciencia para poder romper, por así decirlo, esa visión o esa percepción subjetiva o quitarnos esos lentes subjetivos y poder ver el mundo, yo diría, poder ver el mundo como Dios lo vería, ¿no? O sea, fuera de la dualidad. Eh, ok. Y también esta elevación de conciencia nos ayuda a cumplir nuestro propósito y hacer la corrección de nuestro ticún. ¿Qué es la corrección de nuestro ticún? Bueno, el ticún o la corrección del ticún es corregir, por así decirlo, o encauzar diferente nuestra percepción para que todo aquello que nos causa temor, miedo o desconexión no se vuelva a repetir en nuestra vida. O sea, el ticún es la corrección de todo aquello que nos causa miedo, que nos causa temor y que por ende, o sea, el miedo es una desconexión y como nos causa miedo, nos vamos a desconectar de la fuente, nos vamos a desconectar de Dios y entonces eh, el tikkun es la corrección de que esa situación se repita una y otra vez en nuestra vida. Todos tenemos un tikkun, todos tenemos esta vida para corregir el tikkun. Yo a veces cuando veo, por ejemplo, una carta astral, si alguien está en astrología, podría decir que, y me viene muchísimo eso a la mente cuando hablo del Tikkun. Me parecería que el Tikkun podría ser o Quirón o Saturno o los dos. Porque Quirón es, se le llama, ¿no? El sanador herido, pero es también como esa herida que parece que no sana jamás, ¿no? Hacemos de todo, nos inscribimos a todos los cursos, vamos a todos los terapeutas y esa herida a lo mejor mejora, a lo mejor ya no sangra, a lo mejor parece que se cierra un poco, pero siempre está un poquito como presente. Bueno, ese es el ticún, hasta que llega un día que finalmente ya no duele, ya no causa temor y ya no nos sentimos desconectados. Entonces, solo cuando superamos nuestro ego, podemos controlar la vida en nuestro mundo físico y se dice que los 72 nombres de Dios están ahí como una herramienta para poder llevar a cabo este control de nuestra vida, ¿no? Eh, es muy curioso porque siempre es un paradigma, digo, una paradoja, perdón, este asunto del control de nuestra vida, porque casi siempre es que para poder controlar el mundo físico, tenemos que dejar de controlar, ¿no? Como salirnos de nuestra, a lo mejor, el querer controlar todo, el querer que las cosas vayan de una manera, el querer que las cosas vayan exactamente en los detalles que nosotros queremos que sucedan. Y cuando finalmente nos damos por vencidos de estar persiguiendo estas, eh, ¿cómo decir? Esas consecuencias o esas causas de nuestra vida, eso que queremos que suceda exactamente como queremos, cuando finalmente como nos abandonamos al alma, finalmente las cosas empiezan a, a ir exactamente como queremos. Y entonces aquí parece, pues sí, como que estuviéramos hablando de dos cosas que se oponen, ¿no? Entonces, tenemos que superar el ego para poder controlar lo que el ego quiere controlar, que es nuestro mundo físico y nuestra vida física. Entonces, eh, estos 72 nombres nos van a ayudar a, digamos, salir de la visión limitada del ego, de quererlo controlar desde el ego, porque cuando, digamos, cuando estamos hablando de que nos ayudan a controlar nuestro mundo físico desde los 72 nombres, ya no va a ser desde la visión limitada de la subjetividad personal, ¿no? O del ego, sino va a ser desde otro punto de vista que a lo mejor ni siquiera con nuestra mente podemos entender ahora. Es difícil como, como
explicarlo, porque ni siquiera tenemos una, una experiencia para saber cómo se vive eso. O a lo mejor hemos tenido destellos en la vida. Yo creo que siempre todos hemos tenido como destellos donde finalmente aceptas algo, por ejemplo, finalmente amas algo que odias, ¿no? O a lo mejor algo con lo que estuviste combatiendo mucho y de repente lo aceptas y ¡puf! Es como si se desapareciera y cambiara totalmente la realidad física, ¿no? Ok, entonces también hay que aclarar aquí que el nombre de Dios o los nombres de Dios, no estamos hablando de que Dios tiene 72 nombres, sino estamos hablando solamente de aspectos de Dios, ¿no? Y nosotros los nombramos de esta manera. O bueno, te nombran de esta manera. Eh, También como fractales del Ein Sof o del infinito, nosotros somos fractales del Ein Sof o del infinito, cada fractal tiene el mismo potencial que, digamos, que la raíz, ¿no? Que el origen de donde nace. Entonces, como decía, cada atributo de Dios está guardado, por así decirlo, en nuestra conciencia. Es como si estuviera dormido. Y los nombres de Dios lo que hacen es ayudarnos a conectarnos con ellos y a despertarnos, ¿no? Entonces, eh, durante este proceso, cuando empezamos a trabajar con los 72 nombres de Dios, nos vamos a poder dar cuenta de que la vestimenta que llevamos es el ego. Por ejemplo, puedo yo pensar, incluso una vestimenta puede ser pensar que la vida, eh, por ejemplo, que la gente me ataque, ¿no? Digo, eso es una cosa muy del ego, ¿no? De alguien a lo mejor con una susceptibilidad muy grande, es pensar que todo el mundo está contra de mí y que todo el mundo me ataca y me quiere hacer daño. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa vestimenta del ego, lo que vamos a ver es que todo lo que hace las demás personas no tiene nada que ver conmigo muchas veces, ¿no? Y vamos a poder ver nuestra esencia verdadera y situar el ego en su luz real, no poniéndole como todo el spotlight encima del ego, sino realmente dándole su lugar. También Abulafia, por ejemplo, explica que estos nombres son sellos. Esto lo podemos ver cuando estamos hablando que es una frontera entre lo finito y lo infinito. Abulafia explica que estos nombres son sellos que el infinito usó para que el universo no se expandiera más, ¿no? Es una especie de barrera o un borde que custodia lo infinito para que no se siga, perdón, lo finito para que no se siga expandiendo, ¿no? O sea, como sabemos, cuando existe o cuando empieza la creación, cuando existe el Big Bang o el Tim Sum, el infinito se autorrestringe para poder crear un vacío y poder ahí entonces tener un límite o un borde donde crear un universo, ¿no? Y entonces, asimismo, la creación tiene también un límite y un borde, una barrera, un abismo o un tejón, como le queramos llamar, y los guardianes de esa barrera constituyen estos 72 nombres de Dios, ¿no? Si lo vemos en el árbol cosmogónico de la creación, tenemos que hay cuatro mundos. Hablamos siempre del Adam Kadmon, de Atzilut, de Briah y de Yetzirah, ¿no? Y cuando hablamos de estos, hablamos de que los dos primeros están en el mundo del infinito y el mundo de la creación o la creación corresponde a Briah y a Yetzirah. O sea, son dos en el mundo infinito y dos en el mundo finito, ¿no? Pero bueno, esto no me voy a meter ahorita mucho con esto porque pues no estamos viendo realmente el árbol cosmogónico. Ese es otro curso que realmente hay que entrar así de lleno con la cosmogonía y creo que eso es como mucho más interesante verlo solo y no les va a ayudar mucho. Ahora, bueno, perdón, aquí me falta un tema. Dice que nos llevan a despertar desde la conciencia, digo, perdón, nos lleva al despertar de la conciencia mesiánica.
¿qué es la conciencia mesiánica? Bueno, creo que lo he dicho algún día por ahí en alguna clase o a lo mejor en alguna meditación, pero cuando hablamos de la conciencia mesiánica, hablamos de la conciencia de la unidad entre qué y qué, o de qué o cómo, por qué, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la conciencia mesiánica, hablamos de la conciencia de unidad o la conciencia del justo, porque es la unión, y les voy a mostrar esta letra, creo que esto lo había dicho en alguna clase. Hablamos de la unión de Yod, que está aquí a mi izquierda, que es la letra pequeñita, y Nun, que es esta otra letra que baja por acá. Y si ven, esta se llama la Tzadik mesiánica, porque está coronada arriba, y esta Tzadik mesiánica nos está indicando esta conciencia unida de lo masculino representado por Yod y lo femenino representado por Nun. Ahora, vuelvo a repetir, no estamos hablando de géneros, no estamos hablando de los hombres y las mujeres, claro, también tiene un impacto, pero no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de energía, ¿no? Energía masculina y energía femenina. Cuando la energía femenina y la energía masculina se integran, o sea, ya no se ven como, ah, mira, ya está la energía femenina y la energía femenina, ah, mira, esa es energía masculina. O sea, cuando eso ya ni siquiera es un tema, por así decirlo, entonces esa integración sería una conciencia mesiánica, ¿no? Que podemos vernos hoy en el mundo, parece que estamos muy lejos, muy, muy lejos de algo por el estilo. A lo mejor estamos en la noche oscura antes de despertar a una conciencia nueva, yo espero que sí, y a lo mejor se va a poner más negro antes de amanecer, pero estos 72 nombres de Dios nos ayudan a hacer eh, ese paso, ¿no? Entonces podremos también decir que nos ayuda o ayuda incluso a todo el mundo a hacer el Tikkun Olam, o sea, la rectificación del mundo a través de la rectificación de cada una de las almas individuales, ¿no? El Zohar también aclara o dice que estos nombres de Dios son una herramienta que ayudan a la humanidad, como decía, a tener un control sobre el caos o sobre nuestra naturaleza física, el cual tiene un obstáculo principal, que como decíamos y hemos repetido desde el principio, es el ego. Y este es como nuestro primer propósito sería, yo creo, eh, poder ir más allá de nuestro ego, ¿no? Ok, bueno. Vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es el origen, ¿no? Entonces, vemos que el nombre dividido, perdón, que es el Shem HaMeforash, se puede encontrar oculto en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, versículo 19, 20 y 21, ¿no? Ahora, ¿por qué puse ahí secreto? Pues precisamente porque se puede encontrar oculto. Y aquí cuando hablamos de Sod, o hablamos de la parte, digamos, de la interpretación de la Torá, de la que se ocupa la Cábala, que es precisamente la parte oculta. No es como ir a develar todos estos secretos que a lo mejor si lo leemos y lo tratamos de interpretar literalmente no tienen ningún sentido, pero, digamos, por así los cabalistas antiguos han podido, por así decirlo, descifrar los códigos que hay detrás de todas esas, de todo eso que está escrito en la Torá, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que cuando leemos el libro del Éxodo en el capítulo 14, nos vamos a encontrar con el pasaje bíblico de del cruce del Mar Rojo. Entonces es aquí cuando el milagro de partición de las aguas ocurre, ¿no? Y el Mar Rojo se divide en dos para que los judíos puedan atravesar el Mar Rojo y que los egipcios que venían siguiéndolos, pues no los puedan perseguir, ¿no? Entonces, aquí se habla que a través de esta invocación, por así decirlo, sucede un milagro. Entonces, ¿cómo se forman los
72 nombres de Dios. Bueno, se dice que si se escriben estos tres versículos uno encima del otro, en direcciones alternadas, entonces sabemos que en hebreo escribimos de derecha a izquierda, entonces escribimos el primer versículo de derecha a izquierda, el segundo versículo al revés, el tercer versículo de derecha a izquierda otra vez, ¿no? Se forman 72 columnas de 3 letras cada una, formando los 72 nombres de Dios. También podríamos entenderlo de otra manera, combinando la primera letra del versículo 19. Digo, no tienen que hacer esto porque ya están los 72 nombres, pero si quieren incluso ir a ver qué pasa si hacen eso en una Biblia hebrea que tenga la transliteración en español y también, digamos, la escritura en hebreo, pueden verificar esto, ¿no? Entonces, se obtiene combinando la primera letra del versículo 19, la primera letra, perdón, la primera del 19, la última del 20 y la primera del 21. Y así sucesivamente. La segunda del 19, la penúltima del 20 y la segunda del 21. Y después la tercera del 19, la antepenúltima del 20 y la tercera del 21. Y así sucesivamente hasta formar 72 nombres con 3 letras cada uno, ¿no? Entonces, de ahí es de donde vienen y desde donde se originan estos 72 nombres de Dios. Ahora, aparte de esto, se les añaden las terminaciones de él y de ia, que, como veíamos, tienen que ver con la severidad o la restricción, que es el lado izquierdo de lo femenino, y lo masculino, que es la expansión, eh, o la beneficencia o la misericordia, que es el lado derecho o lo masculino. ¿Ok? Muy bien. También tenemos que ver que cada uno de estos 72 nombres representa 5 grados del zodiaco, ¿no? 5 grados, que si lo multiplicamos por 6 son 30 grados, que significaría todo un signo del zodiaco, que son 12, ¿sí? Y entonces tenemos que 5 por 72, pues son 370 grados. Entonces, esos 72 nombres están rigiendo cada uno de los 5 grados del zodiaco y completan así toda la rueda de de los signos zodiacales alrededor. Entonces, de aquí también podemos inferir que rigen el mundo del astral. Y como sabemos, el mundo del astral es el mundo de la formación. Es como quien dice un paso antes de que la, de que la esencia, digamos, de que la luz, de que la energía tome forma en la materia, ¿no? Es la antesala de la vida física, ¿sí? También estas se pueden dividir, no lo vamos a ver muy específicamente, pero en muchas bibliografías lo pueden encontrar. Se dividen a su vez en 4 columnas y cada una está bajo el dominio de una letra del tetragramatón, ¿no? O sea, una está regida por, eh, Dios mío, se me fue el rollo. Una está dividida por Yud, la otra está dividida por Hei, la otra por Vav y la otra por Hei, ¿no? Ok, ahora. Ahora, en la clasificación, aquí es donde hay, ahora sí que por así decirlo, muchas aclaraciones. Y podemos ver que hay algunos autores que les dicen o les llaman genios, ¿no? En vez de ángeles. Hay algunos autores que les dicen atributos, algunos genios, algunos ángeles. Yo me inclino por decirles ángeles o atributos porque esto parece apegarse, digamos, a la tradición cabalística más antigua. La palabra genio, que muchos autores, sobre todo del siglo XIX, lo usan
para nombrar a estos. De hecho, el otro día leyendo un libro de Abulafia, también ahí les hablan de ellos como genios, pero esta tiene más bien una raíz latina que viene de genius o genius, más bien genius, que es un derivado de gens, pero que se refiere a un grupo vincular por sangre, de la misma raíz que sería guiño, que sería nacer. Entonces, genius representa más bien lo que da vida o cohesión, pero desde un punto de vista de raza o desde un punto de vista también mágico a una determinada raza. Entonces, realmente no está muy cercano con lo que tiene o con lo que significa un nombre de eso. Entonces, este término, como decía, se usa desde el siglo XIX por escritores franceses, pero no es realmente algo que venga de la tradición mística judía, cabalística. Entonces, yo aquí digo, cada quien use el término que quiera, yo los invito a usar el término de ángel o de atributo, que me parece como más claro. Por otro lado, también aquí hay puede haber alguna confusión porque a veces se habla de coros angélicos, pero eso realmente viene de una tradición cristiana del siglo V, del siglo VI, pero no tiene mucho que ver eh, con la tradición judía. Algunos dicen, por ejemplo, que los coros angélicos son la división de más bien que los 72 nombres son 8 coros angélicos por las 9 dimensiones inferiores, o sea, después de Keter, del árbol de la vida. Pero realmente ese tipo de clasificación aparece, como decía, después del siglo V, del siglo VI. En cambio, los nombres de Dios y los ángeles de la Cábala pertenecen a una tradición todavía más antigua, y el libro del Sefer Bahir, Sefer es libro, bueno, el libro de Bahir, significa dice que esta distribución temporal de los 72 nombres de Dios tiene más bien una correspondencia con lo que yo les decía anteriormente, 12 signos astrológicos y 6 quinares, o sea, 6 divisiones de 5 grados en cada uno de los signos zodiacales, entonces serían 72 nombres, y que tienen relación con las dimensiones que van de la 4 a la 9 en Yetzirah, ¿no? Que digamos que son las del mundo de la formación. Eh, entonces, no hablamos, como decíamos, de 72 genios, sino de 72 estructuras energéticas, y todos provienen de la misma fuente, del infinito. Ahora, estas 72 eh, estructuras energéticas, también tenemos que entender que no son como entidades separadas a las que hay que adorar o ponerles una velita o hacerles algo, ¿no? O sea, no hay que caer, aquí, bueno, el judaísmo hace mucho hincapié de no caer en la idolatría, porque obviamente estamos hablando como si, no sé, como si habláramos de una persona y en vez de hablar de toda la persona, habláramos del dedo de la persona solamente y estuviéramos haciendo todo lo que queremos con la persona solamente con el dedo, ¿no? O sea, no, las 72 estructuras energéticas de los nombres de Dios es el infinito en sí mismo. Es simplemente un aspecto de esa luz, ¿no? Y como decíamos, corresponden al mundo de Yetzirah, que es el mundo psíquico, que es el mundo detrás o inmediatamente detrás, perdón, de la vida física, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ahora vamos a ver eh, la parte del propósito, y sabemos que este, estos 72 nombres de Dios afectan el cerebro reptiliano, donde están instaurados los programas del inconsciente, ¿no? Esto es como muy importante de recordar porque pues nos van a dar muchas pistas
de cuál es el propósito, ¿no? Este, entonces, eh, se dice que detrás de nuestro cerebro está el hueso atlas, es como el último hueso de la columna vertebral, y esta nos separa de la inmortalidad que es el inconsciente. O sea, si nosotros pudiéramos extraer todo lo que está en el inconsciente y ponerlo, digamos, a la luz del consciente, podríamos decir que nuestro ego ya no tendría ninguna injerencia y podríamos ahora sí decirlo como volvernos inmortales, ¿no? Porque ya no habría nada, podremos vencer a la muerte. Pero bueno, independientemente de esto, que no nos vamos como a poner a perseguir la inmortalidad, lo que está más cerca de nuestra vida y lo más próximo a nosotros sería que estos procesos que nos ayudan, los 72 nombres de Dios nos ayudan a crear nuevas conexiones neuronales, haciendo que nuevas partes del cerebro se puedan activar y puedan también como tener una capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la voluntad, la recepción extrasensorial y también el hecho de cambiar la conciencia. Entonces, si podemos estar en este nivel de conciencia, ya no estaríamos en la reacción del cerebro reptiliano, que es responsable de estas respuestas inconscientes del sistema nervioso parasimpático, sino que podríamos estar en una acción consciente, ¿no? O al menos la mayor parte del tiempo o más tiempo en esa acción consciente, porque es obviamente muy difícil que estemos todo el tiempo en una conciencia perfecta y sin ningún tipo de injerencia del cerebro reptiliano. Pero bueno, digamos que esto nos ayuda a romper estas asociaciones que hacemos con las experiencias del pasado. Y aquí veo una pregunta de Gabriela, que digo que la estoy viendo y la puedo contestar muy, muy bien, entra muy bien en esta parte, precisamente que las creencias sí son parte del ego, ¿no? Y obviamente las creencias también son parte de lo que vamos creando como hábitos a través de las experiencias que tenemos en el pasado, ¿no? Y entonces, según ese criterio de experiencias pasadas, nuestra mente recuerda y asocia el presente a eso que nos pasó, y entonces, como nosotros creemos que todas las personas nos quieren hacer mal, entonces reaccionamos a lo mejor de manera defensiva, inconsciente, y perpetuamos así también la herida eh, que nos hemos hecho en algún momento, ¿no? Entonces, cuando reaccionamos desde el inconsciente, cuando reaccionamos desde el ego, lo que hacemos es reforzar este hábito de la experiencia que creó esa, esa reacción, ¿no? Y seguimos en el loop de, de esa reacción. Esto podemos decirlo que hay un loop o un círculo vicioso, por así decirlo, en el pensamiento raíz que originó una emoción, que crea un hábito, que esa creencia degenera las conexiones neuronales y eventualmente también crean o pueden crear una enfermedad física, ¿no? Hay eh, dos científicos, se llama Candice Peer y Bruce Lipton, dicen que cada emoción está asociada, o cada emoción o creencia tóxica o algo que no es verdad, está asociada a un péptido específico, ¿no? Bueno, ya sea tóxica o no tóxica, pero cada una de las emociones está asociada a un péptido específico en la célula del cuerpo, y que en cada célula del cuerpo existe un receptor para cada péptido generado por una emoción específica o concreta, por ejemplo, la rabia, y los receptores de la célula se acostumbran a recibir ese péptido de la emoción, y cuando, por ejemplo, si estamos durante un largo periodo, a lo mejor deprimidos, nuestras células se van a habituar y a acostumbrar a recibir un péptido de esa emoción dominante. Y en cuanto más crece la demanda
para ese receptor celular, se aumenta obviamente más la rabia y entonces hacemos que, bueno, nuestro propio cuerpo hace que demandemos más péptidos relacionados con esa emoción, por ejemplo, en este caso la rabia, hasta que llegamos al extremo de, por ejemplo, reacciones desmesuradas ante una cosa a lo mejor muy simple, ¿no? Y imaginémonos que nuestro cuerpo puede tener hasta 50.000 millones o billones, más bien, de células que están a lo mejor pidiendo este péptido en un momento determinado, ¿no? Entonces imagínense el impacto que tiene el hecho de poder, por así decirlo, cambiar esa reacción neuronal para que ese péptido ya no esté, digamos, siendo demandado por nuestras células, ¿no? Y podamos, obviamente, cambiar de chip, movernos hacia otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Y ya no estar eh, tan, tan engarbullados, por ejemplo, en estas situaciones. Ahora, también, bueno, vamos a ver cómo las podemos utilizar. Entonces, creo que de esto que les estoy diciendo, lo que es clave es entender que de una manera u otra, estas trabajo con los 72 nombres de Dios nos ayudan a cambiar la predisposición de nuestro cuerpo a una cierta emoción, ¿no? A esa emoción a la que estamos acostumbrados, nos ayudan a sacarnos, por así decirlo, de nuestros hábitos del ego para poder cortar ese círculo vicioso y poder crear un hábito virtuoso, ¿no? En nuestro pensamiento también y en nuestras emociones. Eh, ahora, todos vamos siempre, pues digo, vamos por la vida con un montón de emociones, a lo mejor no expresadas, traumas, experiencias difíciles, y esto, como decía, causa un diálogo como mental constante, ¿no? Y entonces lo que yo estoy haciendo en ese diálogo mental constante es alimentar siempre una creencia tóxica o una creencia que alimenta esa emoción que está dominante en mis células y que lo que hacen más es pedir más del mismo péptido para que siga creciendo esa emoción tóxica, ¿no? Y entonces, estas nombres de Dios, digo, a lo mejor nos estamos enfocando en esta parte del ego que sería, eh, que sería relacionada con estas experiencias difíciles, a lo mejor pasadas, que nos venimos arrastrando, pero digamos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de desvestirnos del ego, estamos hablando de salirnos del ego y estamos hablando de finalmente cortar con ese círculo vicioso de emoción, diálogo mental, para que la creencia tóxica no se siga repitiendo y no siga estando como estancada o en ese loop muy grande que nos hace simplemente seguir perpetuando una experiencia dolorosa durante mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo podemos utilizar estos 72 nombres de Dios? Bueno, creo que la manera más obvia, que ya lo han visto y lo han hecho, sería la de las meditaciones de los 72 nombres de Dios. Ahora, mm, como les he dicho, yo, por ejemplo, para el grupo lo que hago es escoger una meditación, la que yo siento que en ese preciso momento es la más adecuada para el grupo que está presente, ¿no? Y simplemente muchas veces le atino, digo, muchas veces sale algo que a lo mejor alguien estaba realmente buscando en ese momento. Pero lo que pueden hacer también es, por ejemplo, hay un libro de los 72 nombres de Dios, Tecnología para el Alma, de Rav Berg, que es este de acá, creo que ni se ve. Bueno, después se los escribo por ahí.
Y ese libro, por ejemplo, les muestran todos los nombres de Dios y viene una pequeña explicación de cuáles son de para qué sirve ese nombre de Dios, ¿no? ¿Qué nos ayuda? ¿Cuál es el atributo? Y cuáles serían, digamos, por así decirlo, las indicaciones para usarlo. Entonces, lo que podemos hacer es conseguirnos un libro con los 72 nombres, o también en Internet viene un montón de información, y simplemente escoger el que creamos que necesitamos en este momento. Esa es, pues, digamos que la manera, pues, más sencilla de hacerlo. La otra manera de hacerlo sería a través de la escanerización de los nombres de Dios. A lo mejor no tenemos, a lo mejor no tenemos nosotros ¿cómo se dice? Todos los nombres de Dios, o no tenemos el tiempo para poder hacer la meditación, o queremos simplemente una cuestión que podamos hacer mientras estemos haciendo, no sé, otra cosa. Y lo que podemos hacer es simplemente poner el nombre de Dios delante de nosotros y escanearlo de derecha a izquierda. Obviamente, entre más calmada esté nuestra mente y más enfocados estemos, va a estar más fácilmente, eh, va a estar más fácilmente esa información entrando en nuestro inconsciente. Entonces es importante que le demos también el tiempo para poder eh, visualizarla y para poder canalizarla, ¿no? Eso sería la otra manera. Y la tercera manera sería utilizar secuencias de nombres de Dios. Hay unas que ya están predeterminadas en en la, eh, en la tradición cabalística, utilizar secuencias de los nombres de Dios para poder tener un resultado, digamos, más profundo, ¿no? Porque se van trabajando, por así decirlo, como capas para poderlas utilizar más, para poderlas utilizarlas como, digamos, más particularmente y más profundamente. Ahora, la otra manera sería también conectarnos con nuestro nombre de Dios personal. Esto se hace a través del nombre, como decíamos, eh, como decíamos, cada uno de los nombres de Dios corresponde a 5 grados del zodiaco. Entonces, si nosotros sabemos a qué hora, qué día, perdón, y a qué hora nacimos, qué día y qué hora nacimos, podemos determinar cuál es el grado del zodiaco al que corresponde nuestro, el nombre de Dios y cuál es nuestro nombre de Dios personal. Y obviamente el nombre de Dios personal nos ayuda a a conectarnos con el objetivo principal de nuestra existencia, cuál nos ayuda también, digamos, a centrarnos y a conectarnos con ese atributo con el que venimos a desarrollar, porque cada uno de nosotros venimos a desarrollar, por así decirlo, un atributo, y lo podemos usar ahora sí que en cualquier momento, no importa ni la fecha, ni la hora, ni el día del año. Ahora, quien escuche esta clase, si quiere trabajar con su nombre de Dios personal, me puede escribir un mensaje, me puede decir la fecha de su nacimiento y la hora, y yo le voy a devolver cuál es el nombre de Dios correspondiente a su fecha de nacimiento, y también les voy a proporcionar la manera en que pueden inscribir una vela para poder utilizar la energía de su ángel o de su malajín y conectarse con esa energía en caso de necesidad. Entonces, esta energía nos ayuda, como decía, a... Sí, claro. No, ¿sabes qué? Porque es información a lo mejor muy personal, Gabriela. Entonces, mejor mándamelo en un mensaje, pero no en el grupo, mándamelo en un mensaje individual. Mándenme, por favor, esa información que es más sensible solamente en un mensaje personal, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, y yo les devuelvo cuál es el nombre de Dios que les corresponde con personal, perdón. Y como les decía, después les explico cómo pueden inscribir una vela para poder conectar con esa energía y trabajar, por ejemplo, en meditación con esa energía. ¿Ok? Ok.
Muy bien. Entonces, ahora sí, no sé si tengan preguntas. Esta es, digamos, la parte principal de la presentación de los nombres de Dios. No sé si tienen preguntas por ahí. Si no tienen preguntas ahorita, me pueden preguntar después también. Ok, ok, muy bien. Bueno, no por el momento. Muy bien, va. Ok. Eh, les voy a dejar aquí esta información también sobre hay un taller para quien quiera seguir en esta tema y profundizar más. Es un taller sobre las secuencias meditativas de los 72 nombres de Dios. Estos días que están aquí, 3, 4, 10 y 11 de diciembre. Es domingo y lunes. No es porque me volví loco de hacerlo el domingo y lunes, es que la energía del domingo es la energía del sol y el arcángel que está relacionado con este día y el de lunes son, digamos, días que nos ayudan a la sanación, sobre todo a la sanación. Entonces, por eso escogimos hacerlo el domingo y el lunes. Eh, Pueden apartar un lugar ya si quieren, si dicen, yo quiero, me encantaría, pero no tengo todo el dinero, bueno, pueden apartar antes del 30 su lugar con algo y pagar el resto antes de que termine hasta el 11 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Estas secuencias, como dice aquí, nos ayudan a entrar en ciertos estados de conciencia y entrar en una actitud o disposición o condición que nos ayuden a cambiar esa predisposición de de nuestras emociones tóxicas, ¿no? Nos ayudan a cortar eso desde una parte más profunda. Ahora, este taller es totalmente práctico, no hay, bueno, hay una pequeña explicación o algo así, pero nos vamos a dedicar a simplemente meditar, ¿no? Nos vamos a dedicar a meditar y a realmente hacer una meditación más profunda y más con una secuencia específica de esos nombres de Dios para obtener un resultado que sería el de predisponernos a cortar con, con eso o esos péptidos a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado para poder eliminar esas eh, emociones tóxicas o creencias tóxicas que a lo mejor tenemos por ahí, pues, que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Eso es obviamente solamente o sea, no vamos así como que poder trabajar todas las creencias tóxicas o, ¿no? Casi siempre se trabaja sobre una cuestión específica o una emoción específica y vamos a ir viendo y entrar en estos estados meditativos ya más profundos. Normalmente yo sigo una, por así decirlo, una metodología abierta en el sentido de que hay una guía de qué nombre es y cómo eh, se, se, se ve este nombre en cada una de las secuencias, pero al mismo tiempo siempre hay la parte de la información que llega a nivel intuitivo, que puede cambiar un poco lo que normalmente se esperaría en una de estas meditaciones. Entonces hay que estar también abiertos a recibir esta información conforme vaya viniendo. ¿Ok? Bueno. Eh, Preguntas, digo, como estamos más poquitos presentes, pues acabamos antes de lo que yo esperaba, pero si no hay preguntas por ahí, creo que, a ver, muy bien. Ok, bueno, pues nada, les agradezco de nuevo que estén por aquí. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Eh, y bueno, espero verlos pronto por ahí. Si tienen cualquier pregunta, y también para quienes estén escuchando esta clase en otro momento,
Mándenme sus preguntas, aunque no estén presentes, mándenme sus preguntas en el chat del, de la masterclass. Así también a lo mejor respondemos preguntas de alguien más y pues con mucho gusto se las responderé. Y obviamente la grabación de esta sesión, de esta clase, la voy a poner de nuevo en línea después de editar nomás un poquito una parte. Se las vuelvo a poner ahí por si tienen alguna pregunta, pueden volverla a repasar para que a lo mejor entiendan algo más. Siempre pasa que no. Ves una cosa una vez y luego la vuelves a escuchar otra vez y entiendes otras cosas diferentes. Entonces, bueno, nada. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Y nada. Jorge, ¿nada? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos pronto por aquí, si no el siguiente jueves en la meditación. Los espero ver por ahí, ¿sale? Bueno, cuídense, saludo, buenas tardes, bye. Igualmente, Gabriela, gracias, bendiciones para ti también. Shalom.